tal como les habíamos adelantado, a esta hora de la mañana, siendo las 9:25, nos encontramos junto al candidato presidencial independiente Marcel Clos. Aquí le damos la más cordial bienvenida. Marcel, ¿cómo estás? Bienvenido a Antofagasta nuevamente. Muchas gracias, pues. Gracias por esta oportunidad de hablarle a los chilenos que viven acá en el norte, en Antofagasta. Por supuesto, considerando que muchos candidatos independientes se consideran en bastante desventaja mediáticamente hablando en relación a los candidatos de la política establecida, por decirlo de algún modo, que ya han tenido 2 debates durante esta semana, uno más visto que el otro, por lo menos lo que indica el rating. ¿Cómo toman también los candidatos independientes, como es tu caso, esta desventaja, por lo menos, que es lo que se percibe a través de los medios de comunicación? Quizás es que yo no lo veo como una desventaja, ¿no? Ni me siento, por decirlo así, descalificado, sino que yo lo que sé y que es obvio, es evidente, esto es censura, no es una desventaja, no son las condiciones. Esto claramente es una política orientada a censurar cualquier alternativa política que esté más allá del duopolio, porque sabemos, y todos lo saben, que la Concertación y la Alianza son los grandes defensores del modelo económico, político y social de la dictadura militar. Y aquí lo que se trata es proteger las instituciones políticas y económicas de la dictadura militar. Por lo tanto, cualquier proyecto político alternativo que se confronte frente a esas instituciones de la dictadura militar va a ser censurado. No es más que censura. Falta de libertad de expresión, conculcar la libertad de expresión, conculcar un derecho fundamental. Eso es. Todo lo demás es adornar la cosa. Bueno, se ha visto en los dos debates que se realizaron esta semana. La mayor parte de los candidatos rechaza, por ejemplo, procesos como el de la Asamblea Constituyente. No se ha hablado mucho tampoco del tema de las regiones en ninguno de los dos debates, el tema que por lo menos aquí en Antofagasta es sumamente importante para nosotros. No se ha hablado de grandes conflictos sociales tampoco. ¿Cómo también tomas tú esto quizás de irse por las ramas en torno a temas que ya por lo menos, por lo que se percibe en las calles, por lo que se percibe en las redes sociales, por lo que se percibe en el día a día con tus mismos vecinos, son temas que hay que resolver y prontamente para evitar quizás un conflicto social mayor? Bueno, expresamente por eso, no es que se vayan por las ramas, simplemente ellos actúan con hipocresía, con faltar a la verdad, con cinismo y con la mentira, porque eso es lo que ocurre. Eso de irse por las ramas es una manera muy eufemística de decir que son mentirosos, que faltan a la verdad, que son hipócritas, que actúan con cinismo, que quieren negar la realidad, y como ellos saben que los medios de comunicación construyen realidad, y con estos mecanismos de elección no democrática de representantes, donde ellos son los que finalmente ganan porque están instalados en el sistema, entonces mantienen una falsa realidad, construyen una falsa realidad, y lo que pasa abajo, la realidad del Chile de verdad, del 99%, ellos no se hacen cargo. Y no se van a hacer cargo porque no pueden hacerse cargo. Ellos tienen una función política clara, ideológica: mantener, contener, legitimar y hacer permanente en el tiempo la herencia política y económica de la dictadura militar. Esa es la lógica, y en consecuencia es consistente que ellos sean cínicos, mentirosos, faltan a la verdad y actúen con la hipocresía máxima en las cámaras de televisión y en la función pública. Hay un tema sumamente potente que tiene que ver con las señales que se le ha dado al sistema político establecido a través de distintas encuestas, donde cada vez iba bajando más el apoyo de los partidos políticos a la gestión política de diputados, senadores, el mismo Poder Judicial, entre otros. Pero no se percibe ningún cambio en la forma en la cual se hace la política tradicional. Y eso, nos imaginamos, es una de las razones por las cuales surgen estas candidaturas independientes como la tuya. Sin embargo, parecen candidaturas dispersas. Tampoco se ve un núcleo político fuerte alrededor de ellas. Se ven ideas muy similares, pero también muy divergentes. ¿No crees que esto también puede contribuir a ahondar más aún la crisis política que está viviendo el país? Ahora, en primer lugar, yo quisiera aclarar que esta no es una candidatura independiente. Está además también declarar que no hay ninguna candidatura independiente, no existen las candidaturas independientes. Uno siempre habla desde algún lugar, siempre está parado en algún lugar de la realidad. ¿En alguna ideología? Ideología o grupo, siempre hay una, si no ideología, una mirada, ¿no? Hay un compromiso con la realidad, y mi mirada sobre la realidad ya deja de ser independiente. Yo lo que quiero decir es que esta candidatura no es independiente de lo que ha sido la historia de lucha de los trabajadores, de los pescadores artesanales, de los trabajadores mineros, de las desigualdades que sufren las mujeres.
Hay también partidos, Izquierda Unida, el Partido Humanista, el movimiento MAIS y un conjunto de otros movimientos que han estado durante muchos años luchando por recuperar en Chile la sociedad de derechos. Hoy día lo único que somos es un nicho de negocios. Aquí todo es negocio, la salud, la educación, la vivienda, la previsión, todo es un gran nicho de negocios donde acá lo que se busca y la máxima meta de la política es que el capital se rentabilice al máximo. La máxima de esta sociedad es el lucro y los derechos están totalmente fuera de lugar, están conculcados, olvidados. No es Chile hoy día una sociedad de derechos. Entonces, evidentemente, aquellos que planteamos transitar desde la sociedad de derechos, desde la sociedad del lucro a la sociedad de derechos, no somos candidatos independientes. Pero también hay otro, no es un problema, pero una contradicción. Los chilenos cada vez más nos estamos acostumbrando mucho a reclamar y a patalear por nuestros derechos, y eso se nota a simple vista. Sin embargo, es muy poco los que se preocupan algunos, nos preocupamos algunos por nuestros deberes también que tenemos con la sociedad. ¿Cómo también cambiamos un poquito este switch? A la vez que estamos peleando por nuestros derechos, también cumplir lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y como comunidad. Porque yo creo que acá la verdad es que los deberes son superlativos así, en relación a los derechos. O sea, aquí no hay ningún derecho. Entonces, ¿cuáles son los deberes de un ciudadano? Tiene que trabajar. Trabajamos 12 horas promedio. Tiene que hacerse cargo de la crianza de sus hijos. Y hay que pagar por la educación, hay que pagar por la salud. Entonces, los chilenos, para cumplir con esas obligaciones y sus deberes, se tienen que endeudar. Entonces, todo esto de los deberes, ¿no? Tengo claro que hay deberes, ¿no? Pero esos deberes están más que cumplidos en Chile. Lo que no hay son derechos. Entonces a mí me parece absolutamente de justicia que los chilenos no solamente reclamen, y eso quizás es el punto importante, es decir, aquí no solamente hay que reclamar, aquí hay que cambiar las cosas. Y hay que cambiarlas políticamente, porque estas cosas se cambian con política. Aquí hay que elegir representantes, presidentes, parlamentarios que efectivamente tengan la genuina vocación de refundar Chile sobre la base de los derechos y terminar con esta brutalidad, con este abuso de poder que significa haber construido la sociedad del lucro para el gran capital. Eso es lo que hay que hacer. Los chilenos, si quieren cambiar esto, tienen que convertirse en actores políticos. La política es quizá más importante que hacer la comida al mediodía. Es casi más importante que limpiar la casa, porque de la política depende la sociedad que nosotros le vamos a entregar a nuestros hijos. Entonces, la mamá que me está escuchando, el padre que me está escuchando, tiene que saber eso. Si usted quiere que sus hijos vivan en una sociedad con dignidad, donde sean respetados, reconocidos, aceptados, tiene que hacer política, tiene que comprometerse en política y cambiar las cosas. De eso depende. Hablando de dignidad, hay una polémica que gira y que ha girado por mucho tiempo en torno a las AFP. ¿Qué pasa con esto de la obligatoriedad de tener que estar en una AFP cuando uno está trabajando? ¿No es momento ya de replantear esta ley y darle la oportunidad o la posibilidad a todos los chilenos de elegir si queremos estar en el sistema o no queremos estar en el sistema y optar por el ahorro voluntario? Claro, pero tú podrías hacer referencia a lo que me dijiste al principio, porque podríamos partir... José Valente nos dice: Ignacio García, defensor de las AFP, no cotiza. Marcel Claude, opositor a las AFP, sí cotiza. Claro, yo cotizo, o sea, ahora yo no cotizo porque soy independiente, pero cuando estoy trabajando no tengo otra alternativa, por obligación. Y ahí la está ley el punto me obliga a mi empleador a depositar una parte de mi sueldo en una AFP, por obligación. Porque si fuera por mí no pondría absolutamente ni un peso, haría lo mismo que Valente. No pondría ni un peso en la AFP porque Valente conoce mejor incluso que yo la AFP. Por eso no cotiza. Y sabe que no dan ninguna rentabilidad, por eso no cotiza, y él prefiere invertir sus ahorros para la previsión en otros instrumentos financieros, ¿no? Entonces, está más que claro, si el sistema de la AFP, mira, debe ser el robo del siglo pasado y de este. No creo que se pueda inventar otro robo más descarado que el que han hecho con la AFP. Mira, te pagan un 2% de rentabilidad histórica, porque cualquiera que mire la rentabilidad de las bolsas de comercio en el mundo, tú vas a sacar una cuenta que en promedio, en un largo plazo, 40, 50 años, la rentabilidad no supera el 2%. ¿Cuánto te cobran? 20%. Te cobran un 20% y te pagan un 2%. Ya con eso es suficiente para decir esto no sirve para nada.
Pero no solamente eso, el año 2008 perdieron el 60% de los ganados. El 60%. Dan pensiones que son dignas de la miseria misma. El 60% de los chilenos va a tener menos de 100.000 pesos de pensión. 6 millones de chilenos, piensa tú, 6 millones de chilenos van a ser lanzados a la calle, pobres y viejos. Eso es una catástrofe social y llevan 30 años haciendo eso. Y de eso son responsables la dictadura, la Alianza por Chile y la Concertación, porque la señora Bachelet fue la que le dio, incluso le pasó a los independientes, a la AFP, les permitió aumentar las inversiones fuera del país, les resolvió el problema de que no iban a pagar pensiones y creó el pilar solidario. A las mujeres, para darle el bono por hijo, las hace trabajar hasta los 65 años. Es que realmente la Concertación y la Alianza se han puesto de acuerdo para robarle a este país, para hacerlo abusado hasta el paroxismo, porque realmente no se entiende cómo han llegado a los límites que llegaron. Lo de la AFP es realmente razón para aquí poner en juicio, como el juicio de Nuremberg, a los banqueros y a los políticos que son responsables de esto, porque mandar a 6 millones de personas a la pobreza a mí me parece suficiente razón política para hacerlos desaparecer de la historia a este tipo de políticos. Marcel, hace un rato hablaste de la mentira y la hipocresía de la política tradicional, y eso de un punto de vista te ha afectado directamente con varias denuncias que se han hecho en tu contra en relación a la pensión alimenticia de... también tiene que ver justamente con que trabajaste en el Banco Central durante el régimen de Pinochet, entre otros. ¿Es una artimaña típica en este tipo de campañas tratar de bajar o atacar a algún candidato con este tipo de temáticas, ciertas o no, aparte de eso, como para tratar de un poquito, como se dice en buen chileno, aportillar este tipo de candidatura? Mira, ayer salió una información en la revista Foreign Affairs en Estados Unidos. Es una revista que leen todos los hombres de negocio en Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice esa revista? Que hay un solo candidato, que es el más prometedor anticapitalista. Eso viene de la embajada norteamericana en Chile, esa información viene de ahí. Aquí se sabe que esta candidatura está pisando fuerte, está entrando con mucha potencia, sobre todo en los sectores sociales, trabajadores, el mundo estudiantil y juvenil. Eso tiene preocupado a la clase política. Entonces de repente aparece esto del Banco Central. Yo trabajé 3 años en el Banco Central entre el 83 y el 86. Y después me fui a Lovaina y volví el 90. ¿Qué es lo que hice yo ahí? Hacía informes sobre la deuda externa latinoamericana. Pero ¿cuál era mi trabajo político en esa época? Yo hacía trabajo de contrainformación en contra de la dictadura. Era miembro del grupo contra la tortura Sebastián Acevedo. Además del grupo de economistas socialistas. Era parte de un grupo de estudiantes por la teología de la liberación. Participé en todas las marchas, estuve más de 3 veces detenido. ¿Cómo me pueden decir que yo trabajé para la dictadura? Y lo dicen más encima. Y ayer aquí en Antofagasta una niñeta levantó un cartel que me puso lacayo de la dictadura. O sea, es que realmente este país ha perdido el sentido y la razón de ser, ¿no? Cualquier cuento se lo creen y andan por ahí cantando canciones absolutamente absurdas que no tienen ningún sentido. A mí incluso me persiguieron políticamente en tiempo de la dictadura, entonces ¿cómo puede alguien sostener eso? Y respecto a lo de la pensión de alimentos, mira, yo tengo 3 hijos, los 3 son ya mayores de edad. Los 3 son mayores de edad. Todavía estoy pagando pensión por la justicia, me establece seguir pagando pensiones por una hija que ya no corresponde pagarle, otra que vive conmigo, y por el uno que tendría que pagar, que vive con su madre, es el que tiene casi 18 años. He pagado 23 años, me hice cargo del 100% de todas mis obligaciones durante 23 años hasta que mis hijos eran casi adultos. Me faltaron 4 años, de los cuales la mitad de las obligaciones las he pagado siempre. Y un saldo, porque me hicieron cargo prácticamente del 100% de la pensión, y la pensión no es solamente obligación del padre, también de la madre, porque el sistema judicial en Chile, los tribunales de familia no funcionan con justicia y aplican criterios absolutamente absurdos. Y yo no he podido pagar en los últimos 2 años, una parte no he podido pagar. Pero al momento que llegó la PDI estaba todo pagado, salvo un diferencial, que era lo que me había condonado mi hija porque vive conmigo, porque no corresponde que se la pague a la madre. Y eso fue la causa del escándalo. ¿Qué ocurrió? Salió en todos los canales. Nosotros estuvimos en Valparaíso, llenamos la Universidad Católica de Valparaíso,
Llenamos la Universidad de Valparaíso, salió la gente a la calle, fue una tremenda manifestación. Ni un solo canal dijo nada. He llenado todas las universidades, hemos sacado las conferencias de las universidades a las calles, hemos hecho campaña en terreno, nunca nos han escupido, nunca nos han insultado. ¿Y los medios donde estaban cuando esta campaña se está desplegando? No existen. Canal 7, el canal Televisión Nacional, no da cuenta de esta campaña. No da cuenta de lo que hace esta candidatura. Lo dan cuenta los medios internacionales. Se dan cuenta los medios internacionales de que esta es una candidatura que va pisando fuerte. Y ellos se hacen los lesos. Pero cuando sale una cosa así, no investigan, no averiguan, no hacen la verdadera documentación periodística y la tiran, difaman y tratan de aportillar la campaña. Yo creo que esa es la razón de ser. Marcel, lamentablemente nos alcanzó el tiempo, pero quiero que estos últimos 30 segundos lo ocupes, por supuesto, para enviarle un mensaje a la comunidad antofagastina. Bueno, que piensen en Antofagasta. Chile es un país excesivamente centralizado. Acá hay problemas graves. Esta es una zona de gran riqueza. De gran riqueza. Aquí se produce la gran riqueza, el sueldo de Chile. Y uno mira estas ciudades, y mira la situación económica en que están y se da cuenta que el cobre parece que no naciera acá. Tienen problemas con el agua. Las empresas privatizadas simplemente no se hacen cargo de suministrar de manera digna y decente este recurso. Aquí las cosas hay que cambiarlas. Chile es un país que no tiene ningún derecho. Yo le digo de verdad, tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos. Aquí tenemos que hacer cambios radicales y profundos, tenemos que refundar este país. Y eso parte por cambiar la Constitución, poner en marcha el poder constituyente, el poder que se basa en la soberanía popular. Ese es el proyecto que nosotros tenemos. Los estamos invitando a ustedes no a votar solo por nosotros, sino que a ser parte, a movilizarse, porque esto solamente va a cambiar si votamos y al mismo tiempo nos movilizamos para cambiar la historia, que es urgente hacerlo. Muchas gracias. No, Marcel, muchas gracias a ti por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Antofagasta Televisión. Bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo de aquí hasta noviembre entonces con tu campaña y por supuesto la de los demás candidatos. Muchas gracias, pues. Que esté muy bien, Marcel. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos en instantes con más informaciones aquí en Antofagasta Televisión. Espérenos.